Hoy tenemos como invitado a alguien que sin duda ha dejado una huella importante en la industria de los eventos en Baja California, pero más allá también de sus fronteras. Con más de una década de experiencia, ha construido una trayectoria basada en liderazgo, visión y una gran capacidad para transformar ideas en experiencias memorables. Egresado de Administración de Empresas por la UABC, su camino lo llevó desde el ámbito académico y público hasta encontrar en la industria de eventos su verdadera pasión. A lo largo de los años, ha sabido evolucionar constantemente, desde liderar una empresa consolidada como El Patio hasta crear su propia marca, Álvaro Ávila Master Event Planner, posicionándose como un referente de elegancia y ejecución impecable. Hoy también impulsa proyectos como Casa Alba y Estudio Floral Oleandra, ampliando su visión dentro de la industria. Pero si algo define su historia es la resiliencia, la capacidad de reinventarse y seguir construyendo con pasión y con propósito. Hoy nos acompaña un líder, un creativo y alguien que entiende profundamente el valor de los momentos que no se repiten. Él es Ávila. Álvaro, bienvenido al podcast. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de estar aquí. Álvaro, pues para alguien que, digamos, si fuera la primera vez que está escuchando un video sobre ti, ¿cómo fue que entraste al mundo de las bodas? Sabes que siempre sentí una afinidad por todo lo estético. Siempre me gustó lo bonito, las combinaciones. Siempre me gustó todo lo que tenía que ver con organización. Y eran dos cosas diferentes. Cuando yo empecé estábamos hablando de dos cosas diferentes hasta que logramos unirlas en una sola intención, una sola marca, que es la que ya como mencionas Álvaro Ávila. Y así empiezo, tratando de mostrarle al público tijuanense una nueva versión de los eventos, tratando de acercarlos a un nuevo estilo, un nuevo gusto y Ujú. a una nueva forma de vivir las experiencias que cada uno tenía. Ok, y cuando vas empezando, digamos, ¿cómo es tu acercamiento de de recibir tu primera oportunidad y que alguien te confíe su evento, pues como una boda, pues? Sabes que es una historia muy chistosa porque ya la cuento, ¿no? Después de 10 años, como bien dices, es una década haciendo esto. Creo que soy de los veteranos de la industria. Si no crees, bueno, sí, uno de los veteranos, ¿no? Yo al inicio traté de dedicarme solamente a la renta de equipo. O sea, la intención era tener el mejor de los equipos para tu evento social. Ok. Llámale esto mantelería, copas, bajo platos, cristalería, lo que hoy es el patio, que ya era una empresa de mucha tradición en la ciudad de Tijuana, nada más que entramos a darle un respiro nuevo, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa fue la idea inicial, empezar a tratar de ofrecerle a los poquitos planners que había en aquel tiempo, porque ahorita hay muchos, en aquel tiempo, ofrecerles nuestro producto, nuestra variedad, ¿no? Y la verdad es que fíjate que no tuvimos el éxito que yo esperaba. Los planes ya tenían como muy consolidadas sus formas de trabajar, etcétera. Entonces, no tuvimos el mejor recibimiento en aquel tiempo. Y yo pues, seguimos picando piedra ahí en el tema, ofreciendo lo que había en el mercado nuevo, porque sí me enfoqué mucho en tratar de llevarle a la gente productos que no existían en la ciudad de Tijuana. Ok. Te estoy hablando de las servilletas de lino, que en aquel tiempo no era algo común de encontrar, bajo platos de cristal, eh, cosas novedosas para aquellos tiempos en la ciudad de Tijuana, ¿no? Estábamos acostumbrados, digamos que a otro tipo de producto. Em, Pasó el tiempo, yo estaba en el local y llegaba la señora y me decía, oye, ¿cómo ves si combinamos este mantel con este bajo plato? Ah, está muy bonito, yo le pondré esta servilleta. Ok. Entonces, una cosa me llevó a la otra, o sea, Ok. así fue. O sea, empezaba a llegar alguien y después empezó a correr la voz, oye, ¿sabes qué, Álvaro? Te estoy ayudando con el tema de los eventos, hasta que llegó una mamá que me dijo, ¿sabes qué? Mi hija se casa en 28 días y tuvimos un problema con el wedding planner de aquel tiempo, ¿no? Que él que dominaba el tema de las. Ah, ok, sí era un referente en ese Era un, entonces. re- Ah, ok. era un referente de Ok. aquel tiempo. Eh, Le dije, sabes que yo no me dedico a hacer bodas, no es mi negocio, y además, pues no quisiera que esto se malinterpretara y que esta Ajá. persona vaya a creer que, Que le bajaste el que le bajé cliente. al cliente, ¿sabes cómo? Sí. Sí. Me dijo, no, déjame lo voy a arreglar. Salió de ahí, volvió y me dijo, ya lo arreglé y le dije que estaba cancelado el asunto y vamos a ver cómo le hacemos con el tema del dinero. Y eh, bueno, yo tomé el teléfono, marqué a la oficina de esta persona, que nunca he dicho su nombre, eh, le dejo un mensaje para que se reportara conmigo porque no me costó la llamada.
no había WhatsApps Ok. en aquellos tiempos. Era marcarle Era directamente o marcar, había sí, de mensajitos texto. los mensajes de texto, le mando un mensaje de texto, le mando un correo electrónico y pues dije, el que avisa no es traidor. Sí, sí, sí. Eh, Me aventé la boda en 28 días. eh, Fueron 28 días de casi no dormir, te podría decir, porque fue irme a Los Ángeles, compartirla. Era un estilo muy diferente a lo que la novia estaba proponiendo para la boda. ¿Qué tamaño de boda era? ¿Cuántos invitados? 400 invitados. Wow, no, sí era un reto bien grande. Sí, y sabes que lo disfruté muchísimo. Yo disfruto mucho mi trabajo, pero disfruté mucho esa boda. Y creo que esa boda fue el referente del inicio de mi carrera ya como wedding planner, porque de ahí se empezó a correr ya la voz. Ujú, Y este es un negocio donde el trabajo bien hecho te lleva a más trabajo bien hecho. ujú. Entonces, así empecé. Y esa boda fue el inicio de mi carrera. Ok, y de ahí, ¿en qué momento dices, sabes qué? A lo mejor ya me aventé dos, tres bodas yo solo. mm, sí me lo voy a tomar bien en serio, pues, y no voy a hacer que algo que haga como un side hustle nada más de vez en cuando, pues, ¿en qué momento pasas a formalizar ese? Casi de inmediato. O Ah, ok, sea, sí, sí. la caché en el aire y dije, ¿sabes qué? Si no funcionó lo primero, que era el negocio de rentas en el sentido, era un negocio que sí generaba para el público general, para Ujú, las personas que llegaban a buscar el mantel, las servilletas, para la cena en su casa, pero lo mío, la intención de lo que yo quería lograr era el alto volumen, ¿no? O sea, el rentar 400 bajoplatos, 400 sillas, ok, 440 manteles, 400 set de copas, mm, y no llegábamos a eso, ¿no? Entonces, cuando la cacho en el aire, dije, ¿sabes qué? Si yo tengo el mobiliario y tengo todo el equipo, ¿por qué no produzco yo mis propios eventos si este ya funcionó? Y ahí hago clic con, ujú. con Tú esta ser tu idea. propio proveedor de alguna forma, ¿no? Ujú. Ok. Y es una fórmula que te podría decir que pues fuimos los precursores de esa forma de trabajar, porque los planes de aquel tiempo más bien buscaban en otros, o sea, se Mm, complementaban entre sí. Y yo fui, creo que de los primeros que buscó la forma de ser su propio proveedor de absolutamente todo. ok, ok. Y eso te da una mayor ventaja porque, pues, no te hacen quedar mal porque dependes de otros terceros, ¿no? Es, También. es correcto. Ok, y te encargas entonces tú también de buscar pues todos los insumos, todo lo que se va a necesitar y mandarlo a traer desde otra parte, toda esa logística, pues no, nada Sí, más. pues básicamente mi trabajo consiste en facilitarle el camino a las novias, a los novios, para que disfruten muchísimo su proceso y realmente ser el responsable único de todo lo que se va a vivir, ¿no? Desde el día uno hasta el día del evento, desde la contratación de los proveedores hasta la ejecución del trabajo de los mismos en el día de la boda. ¿Cómo es más o menos tu proceso creativo cuando una pareja se acerca contigo? Pues necesito conocer el ADN de la pareja, ¿no? Porque yo creo que en esta industria hay quien maquila bodas y hay quien diseña bodas. Y son términos muy diferentes. ¿Cuál sería la principal diferencia? Digo, porque yo he escuchado parejas que a veces, yo solo voy a hacer mi wedding planner, o yo solo voy a hacer la coordinadora, y pues sí, lo termino, ¿no? Pero no es una experiencia, sino es pues una boda y una fiesta, un evento y tal, pero no es, ajá, la esencia no se ve plasmada. Pues mira, estamos hablando de épocas distintas. Estamos hablando de que hace 10 años no teníamos acceso a toda la información a la que tenemos ahora. Y ahora con la llegada de la inteligencia artificial es otro fenómeno al que nos enfrentamos los diseñadores de eventos contra los procesos creativos que tenemos que ir llevando, ¿no? Ahí cómo llegan esos retos contigo. ¿Ya llegan con ideas que a lo mejor son casi imposibles de ejecutar o qué es lo que... Sí, o sea, literal de que llegan con el teléfono y, oye, mira, esto es lo que, lo lo que que, busco lo que y... busco y yo, eso es inteligencia artificial. Aún si se pudiera lograr, el costo sería muy alto. Entonces, mi Ujú, trabajo es llevar a la mejor versión posible la idea del cliente, ¿no? ok. Y cuando te hablo de dos etapas, yo creo que son dos etapas en la vida de los eventos no solamente creo que en Baja California, sino creo que en México, sino quizá en el mundo, es la etapa previa a las redes sociales y después cuando las redes sociales ya entran, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, las parejas que buscan ya tienen anillo, empiezan a buscar bodas, los algoritmos de las plataformas sociales los persiguen y Ujú, los sí. saturan de De información, referencias, de, de refe- de referencias, proveedores de también. referencias, ofertas, proveedores, Sí. etcétera, y les empiezan a aparecer tantas imágenes que en lugar de aclararles el panorama, los confunden. Sí. Y entonces se pierde lo más importante que tiene que tener una boda, que es
identidad de los novios. Ok. ¿Y Sí. tú cuál es el proceso para entender bien la identidad de los novios? Pues mira, yo uso una fórmula muy sencilla y creo que siempre la he compartido abiertamente. Digo, si a alguien le sirve, que la aproveche. Pero siempre le pido a los novios 3 listas. 10 cosas que quieres que sucedan en tu boda, 10 cosas que no quieres que sucedan en tu boda y 10 imágenes de referencia. Y las 10 imágenes de referencia no tienen que ser necesariamente de otras bodas. Puede ser de decoración de interiores, arquitectura, algún aparador, algo de moda, cómo te gustaría que fuera tu casa. Ok. ¿Por qué? Porque lo que necesito conocer es cuál es tu verdadero estilo para que tu boda no sea el refrito de la que ya viste que te apareció 432 Sí. veces en Instagram o en Facebook o en la plataforma que sigas. Porque si no, eh, tu boda va a ir en la tendencia y yo soy un fiel creyente de que la verdadera tendencia es no seguir las tendencias, Ujú. sino que tu boda sea que te represente a ti, que sea única y que no sea una más parecida a la que a todo lo que los demás están haciendo. Sí, sí, totalmente. Entonces, el resumen es 3 listas, 10 sí, 10 no, 10 imágenes. Ok. Y digamos, ¿cuánto tiempo te tomó llegar a este método para entender bien a las parejas? Fíjate que yo tuve la oportunidad casi de inmediato cuando empecé a tomar un curso con Preston Bailey, que es uno de los líderes de las bodas en el mundo. eh, en Nueva York estuve Ok. en 2 ocasiones con él. Y no fue precisamente que me diera la fórmula, pero logré entender cómo trabajaba. O sea, Ok. tuve la fortuna de aprenderle a uno de los grandes, ¿sabes cómo? Entonces entendí más o menos cuál era su forma de llegar al proceso y su verdadera fórmula era realmente conocer al cliente. Hay gente que te presupuesta a los 2 días que llegó contigo el cliente Ujú. y la verdad es que eso no realmente es una definición que te va a llevar al éxito porque hay parejas que te dicen, ok, ¿cuánto cuesta la boda en la primera cita? Espérame, Sí, sí, depende, o sea, no, no, yo no vendo kilos de boda. O sea, dame 4 kilos de boda y son 20 pesos. No, no funcionamos así, y ni creo que debe funcionar así, porque cada boda tiene sus características. Cada boda tiene su personalidad, sus necesidades y sus prioridades. Hay quien dice, yo quiero gastar mucho en video y fotografía. Ujú. Hay quien dice, es un término que yo quisiera limitar o no gastar tanto, pero si quisiera gastar más en comida o quisiera más flor. Y yo lo que trato es de balancear. Porque a final de cuentas una boda creo que es y debe de ser un, como si fuera un electrocardiograma que está Un todo, balance. que está todo balanceado. ¿Qué pasa en un electro cuando sale un pico? Sí, o sea, no, pues entra en crisis algo, o sea, Algo está algo mal, está mal. algo está mal en tu corazón. Entonces, creo que los picos en las bodas son malos, porque un pico en una boda significa que tuviste algo muy bueno y luego tuviste algo muy malo. Ujú. ¿Sí? Y creo que el chiste es que la gente pueda llegar a una boda y decir, qué buena comida tuve, qué buena atención, qué buena música, qué buen manejo de tiempos, qué bonito estuvo todo, qué grato fue acompañar a los novios a una boda donde nos atendieron bonito, donde todo estuvo bien, porque luego llegas a una boda donde la prioridad es apantallar a la gente con el tema de la decoración. Sí, ¿Sí? Y tener muchas flores y tener un super back y un super colgante y la comida, sí, todo extravagante. ajá, y la comida no llegó a la meta, entonces hubo picos, Ajá, exactamente. hubo picos. Entonces, yo creo mucho en el balance en una boda. ¿Qué consideras, por ejemplo, ahorita que mencionas lo del balance en los aspectos en donde la pareja no debería de escatimar? Bueno, lo que pasa es que igual, Depende. depende de la pareja. Mi trabajo es tratar de nivelarte, Ok, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo creo que tiene mucho que ver con la edad de la pareja. ok. O sea, no es lo mismo una pareja de 20, Ujú. de 30, de 40 o de 50. Y gracias a Dios hay amor para todas las edades. Sí, es ¿Sabes cómo? cierto. Entonces, hay amor para los de 20 y los de 20, por ejemplo, siempre están muy enfocados en el tema de la música, Ujú. ¿sí? Sí, sí, sí. Los de 30 luego están más emocionados con el tema de la decoración, los de 40 están más emocionados por el tema de la comida y los de los 50 están más emocionados por los vinos, los Mm, licores, la comida, o sea, cada algo más tranquilo también, ya. son, Ajá. son diferentes Sí, las prioridades de las, ok. de las parejas y creo que tiene que ver con la experiencia que vas teniendo. Una pareja
anda en los 30, 40, seguramente ya fue a muchísimas bodas a lo largo Ujú, de, a lo largo de su vida. Y sabe lo que le gusta y sabe lo que quiere y sí, sabe también lo que no quiere, porque ujú, ya vivió las experiencias de lo bueno, de lo malo y de sí, lo que no quiere, de lo que sí quiere vivir y de lo que no quiere vivir. sí, totalmente. Ahorita que mencionaste también sobre la formación que tuviste en Nueva York, Ujú. y por ejemplo, si alguien que va empezando como wedding planner, o sea, ¿qué pasos recomendaría seguir para llegar a ser un referente? Porque, por ejemplo, te comentaba antes de empezar el podcast, hay gente que pues lo hace una vez, lo organiza, le salió bien y se puede mantener en ese nivel mucho tiempo y sentirse cómodo y obviamente para todo hay mercado, ¿no? Pero en tu caso siempre vas innovando, vas elevando, subiendo la vara y quizá ya arriba de ti ya no hay tantos que tú puedas seguir. O sea, ¿cómo es ese proceso creativo para convertirte en un referente y mantenerte también? Pues yo creo que lo que te decía hace ratito de un trabajo bien hecho es más trabajo bien hecho, ¿no? Ujú. O sea, creo que cuando haces las cosas verdaderamente bien y con pasión y con ganas y con dedicación, creo que sería la premisa o la primera recomendación que yo le daría a la gente que va empezando. Creo que estamos viviendo una etapa donde el tema de los wedding planners se ha convertido como en la gente que se dedica al tema de las bienes raíces. Todo es un segmento muy amplio el tema de los Sí, bienes raíces, y lo digo con mucho respeto para la gente que se dedica a eso, porque es un trabajo igual que requiere de mucha disciplina, de mucha paciencia, de estar sobre el cliente, sí, de darle el seguimiento, seguimiento. O sea, también es un trabajo, el trabajo de la venta es difícil, es pues. muy difícil, ¿no? Pero hay mucha gente que lo considera fácil, Ok. que tener ciertas cualidades, que cierto carisma, tener ciertos Como que conocidos. cualquiera lo puede hacer, Ah, digamos. Ajá. no hay una carrera para un agente de bienes raíces. Ujú, sí, hay formaciones, certificaciones, pero no A, una... a eso voy. Lo Sí. mismo, nos pasa a los que nos dedicamos a la industria de los eventos. Ahora ya hay referencias, ahora Ujú. ya hay un poquito más de, De cursos en línea, de- de cositas. ya incluso Ajá. universidades que están manejando ciertas carreras que tienen que ver con el tema de los eventos, ¿no? Ok. Pero algo que está pasando en la industria de los eventos es que están despertando muchas personas que creen que es una carrera fácil, Ujú. que es una carrera que todo el mundo puede hacer, si es que tienes afinidad con el gusto, si te gusta decorar, si te gusta mezclar, pero es una carrera que se tiene que cuidar mucho, porque si no, rompes con el respeto que le tienes que tener a la industria. Ujú. ¿Sí me explico? O sea, hay mucha gente que dice, yo voy empezando, entonces, pues no te voy a cobrar. Sí. Yo voy empezando, entonces te voy a regalar el paquete. Vamos a hablarlo en tu lenguaje. Vamos a hablarlo en fotografía y video. ¿Sabes Ujú. qué? Contrátame la fotografía y Te te, regalo re- un y, video. y te regalo un video. Sí. Aguas. ¿Qué está pasando con los que ya tienen años en esa industria, Sí. que pagan impuestos, Que tienen que tienen nómina. empleados, que Ajá. tienen nómina, que pagan locales, que pagan todo? Sí. ¿Qué pasa con ellos? Sí. Vienen y le dan al traste Sí, a los que tienen más experiencia y todo. O a los sea. que, a los que, no necesariamente a los que tienen más experiencia, a todos. Es un Ujú. ecosistema donde cuando la gente hace eso, echa a perder el ecosistema, ¿sí? Ujú. Y entonces pierden valor ciertas cosas. Entonces, yo creo que el que se quiera dedicar a la planeación de eventos tiene que hacerlo muy consciente y muy respetuosamente de lo que le va a implicar. Su tiempo, su esfuerzo, la gasolina para ir al valle 14 veces, las comidas que va a tener que hacer, etcétera. Y no decir, este año lo voy a trabajar gratis para darme a conocer por... Es una estrategia que Ujú. pudiera funcionar, pero a la larga no te va a hacer ganar. Te van a recomendar porque eres barato Te van a también. recomendar por barato, no Ujú. por bueno. Ujú. Exacto. Y el chiste es que te recomienden por bueno, por bien quedado, porque si no después la gente se queda mal acostumbrada a que te cobre, cuando quieras cobrar Más alto, después de ese año más alto, ya está no, difícil. ya no fue tu éxito. Ujú. Ya no fue tu gracia, ya no fue tu talento, ya fue que vendiste barato. Sí. Y esa es tu fama, ¿no? Y esa es tu fama. Ay, ¿sabes qué? ¿Cómo quedaste? Ay, bien, me cobró súper barato. Te lo recomiendo, Te mándale lo audio. recomiendo porque me cobró súper barato. Sí. Barato no es lo mismo que bueno. Ujú. Totalmente. Sí, entonces ahí es donde creo que los que van empezando tienen que tener mucho cuidado en asegurar que su propia carrera no pierda valor por una estrategia mal empleada de inicio.
Ok. ¿Cómo sería una estrategia bien? Porque también no puedes cobrar tanto si vas empezando así. Consistente. Hay que ser justo con lo justo. Incluso los que tú me consideras a mí que yo estoy hecho. Yo creo que yo todavía no estoy hecho. Yo todos los días me levanto pensando en cómo hacer mejor las cosas, cómo darle un mejor seguimiento a mi cliente, cómo reinventarnos. A veces cometemos errores como todos, corregir del error, volver a empezar, porque si algo tiene esta industria y si algo tiene un evento, es que son momentos y no puedes repetir un momento. Entonces, además tienes una Ujú, sí. oportunidad para quedar. Sí, que quede bien una toma porque ya no se volvió. No hay otra salida de la iglesia, lo de la ceremonia, no hay otro beso. O sea, es ese y tenerlo bien. O sea, Exactamente. Entonces, yo creo que por ahí va. O sea, cuidar mucho el tema de tu atención al detalle. ok, súper bien. Ahorita que mencionaste también como de este trabajo en equipo y con proveedores, ¿qué cosas tú has tenido que ir aprendiendo o desarrollando en cuestión de liderazgo? Porque al final, pues tú eres el líder de todos los proveedores que vas a necesitar el día de tu evento. Que he aprendido que hay que hablar muy claro, que hay que ser muy claro con los proveedores, que estás esperando y cuidar que no se pasen de la raya, ¿no? Porque muchas veces, y hay proveedores, yo por ejemplo soy muy cuidadoso de que mis clientes, sea quien sea, se le cobre lo mismo. Ok. ¿Sí me explico? Ujú. O sea, no porque uno tenga más que otro le vas a... O sea, no es a como ves el sapo es la pedrada, ¿no? O sea, Porque defines primero tu valor y eso es lo que es, pues. claro, O y sea, cuidar a tu cliente. O sea, como plan de tu trabajo es asegurar que la proveeduría que va a tener el cliente, primero le dé la calidad óptima con la que... Porque al final de cuentas se representa porque tú eliges al proveedor. Tú ajá, sí, como, totalmente. tú Habla, como, habla de ti, aunque él trabaje aparte y tenga tú, otros tú eventos. O como sea, planner, tú eres el responsable del evento y los proveedores. Y tienes que también ser cuidadoso de que no se pasen de la raya con tu cliente. Yo muchas veces, te soy franco, no doy direcciones, no doy características de más. Primero me siento con el proveedor, le digo, mira, esto es lo que necesito, esto es lo que me gustaría. eh, Listo. Ok, ok. dame el presupuesto. Tengo el presupuesto, ahora sí vamos a ver la casa. Ok. Y Sí, porque si entonces, no ya vueltan a ver y la perspectiva cambia y si le puedo cobrar poquito más. claro, y mi trabajo es cuidar a ese cliente. Ok. Porque ese cliente me llamó a mí, Ujú. me buscó a mí. Y si su evento sale bien, soy yo. Y si sale mal, soy yo. Y si queda inconforme con un proveedor porque algo no se dio bien, también soy yo. Ok, súper bien. ¿Qué criterios tienes para elegir a un proveedor? Porque pues en algún momento fue la primera vez que trabajó contigo. Pues siempre hay un poquito de riesgo la primera vez. No hay una garantía absoluta de que alguien te va a responder como tú esperas, sino es que vas aprendiendo un poquito prueba y error. Pero sí hay gente que está un poco más consolidada y lo notas en el equipo que tiene. Vamos a hablar en tu caso, no es lo mismo que lleguen con una camarita a que lleguen con una cámara profesional, con unos lentes impresionantes, o sea, que los nota y sabes que están más equipados. Entonces, Ujú, una evaluación un poquito, eh, acercarte un poquito a lo que te ofrece, hablando de iluminación, qué ujú, tipo de luz manejas, mm, cuántos tipos de lámparas tienes. ujú. eh, ¿Cuánta gente va también? Porque usualmente se necesita a veces más de uno porque son pues varios ángulos que tienes que capturar al mismo tiempo. También el nivel de compromiso, cuántos eventos puedes tomar en un día. Porque hay quien dice te tomo tres y ni con Dios ni con el diablo, ¿sí? Entonces hay que saber hasta dónde llega el compromiso de ese cliente para contigo, ¿no? O sea, yo soy de los que les dice, conmigo trabajo no te va a faltar, siempre vamos a estar bien, nada más te pido que me quedes bien, que quedes bien con mi cliente y que no te me vayas a pasar en los costos. Ok. Y hablar de dinero es muy delicado en un podcast o en una entrevista o en algo, pero es una realidad a la que nos enfrentamos y es algo que todos los que quieran dedicarse a esto, y tienen que ir tomando en cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Y está interesante esa parte porque pues muchas veces también ves el otro lado de la moneda o una pues, ética distinta, ¿no? Donde más bien el wedding plan dice, a ver, este, súbele poquito más para yo también llevarme una parte
del proveedor, de lo que sea que se está contratando, o lo ven como, pues, sacar más ventaja del cliente, ¿no? En lugar de tener yo lo cuido, pues, o sea, incluso en este detalle de no de direcciones, ¿no? Y esto es muy importante porque, pues, ya haces que el proveedor, pues, vea su capacidad, su valor y él, pues, le ponga un precio a su servicio como tal, pues. O Claro. sea, que sea un proceso más introspectivo de cuánto valgo yo y no de, a ver, es como dices, o sea, de acuerdo al sapo la Ujú, pedrada, pues. correcto. Súper bien. Eh, a lo largo de tu carrera, sé que has vivido, pues, obviamente has cometido errores, has tenido problemas también. O sea, ¿cuál ha sido alguno el error en algún evento en donde tú más hayas aprendido? Ser más cuidadoso con los pronósticos del clima. Sí, sí. Es un tema muy difícil. Es un tema muy difícil porque yo les digo que el día que realmente domine el clima, ese día sí voy a cobrar muy caro. Pero, Sí. pero es un tema donde ahora digo ya igual, lo mismo pasa, ya tenemos más herramientas para saber cómo viene el clima. 3, 4 días antes ya sabemos cómo va a estar, qué niveles de riesgo va a haber. Entonces yo creo que no más ser como muy previsores con un tema así, porque también en tus manos y en esa decisión y en ese consejo está el que la inversión de tu cliente valga la pena o se le vaya a la basura. Sí, totalmente. ¿Tienes alguna anécdota donde te tuviste que poner creativo para solucionar en el momento? Pues imagínate, tengo muchísimas anécdotas, ¿no? Pero también tengo, por ejemplo, malos momentos donde me hubiera gustado hacer algo, pero no pude hacer algo, porque tienes que entender también Mm, por sanidad o sea, mental soltarlo y y decir, paz pues, mental y ya no decir, lo puedo controlar. O sea. esto estuvo fuera de mis manos, ¿no? O sea, contra el Ujú. viento nadie puede. Entonces he tenido bodas donde llega el viento y el viento se lo llevó todo. Sí, y tienes que ver la manera de, en horas, solucionar el problema o minimizar el problema. Ujú. No siempre se puede solucionar como tú quisieras, pero sí puedes tratar de minimizar, ¿no? Pero yo creo que el tema no es un error, pero creo que voltear a ver los pronósticos de clima siempre con mucha anticipación es algo que tenemos que ver ahorita como una de las premisas para que todo salga bien, porque nos estamos enfrentando al calentamiento global. O sea, dices, ¿tú qué tiene que ver el calentamiento global con el tema de los eventos? Pues voltea a ver el clima, Ujú. la región, cómo estamos ahorita. Estábamos en febrero y estaba haciendo calor. Esta semana hemos tenido en Tijuana mucho calor, hemos tenido días frescos, entonces hay que estar más, como más, con más sensación de lo que viene, Ajá. porque puedes estar con mucho calor entre semana y vas a ver que el fin de semana va a bajar la temperatura, pues ¿qué haces? Previenes, Sí, sí. buscas calentones, buscas cómo cerrar un poquito, Sí, 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 totalmente. buscas la posibilidad. Ujú, y tratar de prevenir y pues también, igual si ya sucedió, pues ver cómo ahí que la pasen lo mejor posible, ¿no? O sea, no, pues sí, al final no, es algo que está totalmente fuera de tu control. Ujú, sí. Y cuidar mucho los presupuestos cuando los haces, porque cuando vas empezando, no por lo que te mencionaba de que mucha gente regala su trabajo, ¿no? Pero sí ser muy cuidadosos con cada renglón, porque a veces la inexperiencia nos hace cometer errores en nuestra contra. Es decir, un mal cálculo te tumba la utilidad de lo que sí eres, ¿eh? Porque el planner se tiene que considerar empresa. Y ese es Ok. un error que cometen o se comete mucho en esta industria. Se ve una industria rosa, se ve una industria como las revistas de antes, ¿no? Que eran Ujú. como muy enfocadas a la mujer o con muchos reportajes un poquito hasta misóginos, nada más como así. Lo mismo le pasaba a esta industria al inicio, o sea, los que hacen eventos Ajá. y las florecitas, ¿no? Los que acomodan el Ajá, espacio. los que como que lo asocian mucho al algo no tan formal. Es una industria tan formal como cualquier otra. Pagamos impuestos, tenemos nóminas, somos negocios formales. Creo que la gente creo que tus preguntas han ido muy enfocadas a la gente que va empezando. Ujú. Yo creo que creerte empresa es algo que tienes que entender. Ok, ok, sí. Que no es un juego, que no Ujú. es Un hobby, un pues, nada. hobby, que no es saber cómo me va poquito o cómo le voy a... No, tienes que entender que en cada renglón del presupuesto tú tienes que ser cuidadoso con el cliente, por supuesto que sí, pero también para con tu trabajo. Ok.
Ahí, digo, se nota mucho tu perfil de administración de empresas y creo que por eso lo has cuidado desde un inicio, pero ¿hubo algún error que tú cometías al principio que en esta parte de formalización que dijiste, sabes que esto me hubiera gustado hacerlo desde hace 3 años, pero por alguna razón se me fue? O sea, y eso te costó pues tiempo, dinero, obviamente. Yo creo que el tema de ser muy preciso en el tema de tus presupuestos, Ok, no dejar un margen de error. mm, no dejar nada al aire. O sea, si vas a vender florería, no puedes decir florería y una cantidad abierta, ¿no? Ujú, Tienes que poner rubro de florería y ujú, decir centro de mesa, back de novios, mesa de novios, arreglo acceso, arreglo esto 2, arreglo esto 3, para realmente que todo esté súper desglosado, ujú. ¿sí? Y no dejar nada al aire. Y el cliente, y si por algún motivo tuviste un error, una falla, el tiempo no te alcanzó, porque somos humanos, porque nos puede pasar a todos. Si por algún motivo no alcanzó a salir el arreglo del acceso, el cliente pueda saber de manera muy clara cuánto le tienes que devolver como plan. Ok, ok. Porque si le pones nada más florería 10,000, Ujú, va a querer los 10,000, porque no sabe cuánto costó el exacto. fragmento C de ese rubro de florería, que en realidad a lo mejor son 1,500 de esos 10. Entonces, yo creo que el tema de desglosar muy bien cada área y cada rubro tiene mucho que ver con la paz que vas a tener del resultado de tu evento. Sí, y si pones nada más una cantidad, puedes decir, es que yo también pensé que me incluía eso y eso y eso porque ya lo habíamos platicado. Sí, Y correcto. tú, pues, no lo contemplaste desde el principio y pues ya ahí, ¿qué le dices, no? Claro, o al final, por ejemplo, acabo de tener una experiencia reciente donde me dicen, oye, ¿y el video qué pasó? El presupuesto decía fotografía, no fotografía y video, Ujú, no fotografía y abajo video, decía fotografía. Entonces en automático y con mucho respeto se le muestra al cliente el proyecto y ujú. está muy claro lo que está incluido y lo que no está incluido. Ok. Sí, sí, digo, mientras todo esté desglosado, creo que es la clave, ¿no? No Sí, dejar nada al aire, pero como hay dices. mucha gente que de inicio, ahorita cuando van empezando, que te lo ponen todo como por paquete. O sea, Ujú, sí, y hay mucha gente como, pues como les digo yo a las novias, entiendo perfecto que no te has casado otra vez, es tu primera boda, sí. es tu primera experiencia, probablemente no sabes por dónde empezar, no sabes cómo, no sabes cuándo. La primera pregunta que te va a hacer una novia cuando va a ir contigo a una reunión y al salir, esa persona quiere saber en ese momento cuánto le va a costar la boda. Dime más o menos cuántos te van a decir, Pero ¿no? más o Sí. menos, pero es que mi papá, pero es que Sí. esto. Y la verdad es que hay que ser muy cuidadoso con ese tema para que realmente la experiencia inicial no sea un balde de agua fría. Sí. Porque al no haberte casado nunca y al no tener idea, cualquier cantidad que tú des se va a sentir alta. Sí. En cambio, cuando realmente le dedicas el tiempo al presupuesto, conforme a las cosas que el cliente te está solicitando, tienes la manera de justificar muy bien por qué estás cobrando lo que estás cobrando. Aquí Ujú, está lo que me pediste de pirotecnia, aquí está lo que me pediste de iluminación, ujú. aquí está esto. ¿Cómo te sientes con el número final? Me siento bien. Ok, podemos ir avanzando. ¿Sabes qué? Está ligeramente alto. Ok, ¿Qué quitamos? O sea, también, di- o qué cambiamos. dime qué podemos Sacrificar, ¿no? sacrificar un poquito de lo que te estoy proponiendo, porque lo que estoy proponiendo no es la visión y la idea de Álvaro únicamente. Ujú, Es la visión y la idea de Álvaro creada o generada de tu expectativa, ujú. Sí, sí, ¿sí? sí. O sea, no, yo no hago proyectos nada más porque a mí se me antoje crear un proyecto así. Mi proyecto tiene que ver con llevar a la mejor versión posible la idea que tú tienes como novio, como novia. Súper bien. ¿Hubo algún momento en tu carrera que hayas pensado en dedicarte a otra cosa? Como por ejemplo en la etapa de la pandemia, donde se cancelaron también muchos eventos. O ahí, ¿cómo tú te reinventaste? Pues no estoy acostumbrado a desistir. O sea, no. Mm, Primero me gusta mucho lo que hago, soy un enamorado del diseño y la organización de eventos. Eh, He encontrado en esta carrera muchísimas cosas, la oportunidad de ser mi amigo de mis clientes. eh, Tengo la fortuna de tener un negocio que lleva felicidad a las familias.
Normalmente tiendo a ser ya después parte de los baluartes emocionales de los novios, de los papás. Nos saludamos con mucho cariño porque eres parte de los mejores momentos de la gente. Imagínate que para hacer una boda te llevas un año de planeación. Ujú. ¿Cuántas veces ves a esa pareja? ¿Cuántas veces tienes que La comunicación, ajá. interactuar? A veces toca oír pláticas sensibles. Ujú. A veces Mira. no todo es color de rosa. Ujú. A veces te tienes que entender la dinámica familiar para saber cómo le vas a hacer tú en la boda. Ejemplo, una novia que tiene un papá y una mamá que no Sí, comulgan, que no ajá. se llevan bien, cómo le hacemos un poquito. Ujú. Entonces, imagínate el nivel de intimidad al que tú entras cuando en una familia te abren las puertas de su casa, ¿no? Ujú. Entonces, pues es un trabajo muy afortunado porque te regalan muchas cosas muy bonitas, ¿no? Sí es un trabajo muy difícil, pero es un trabajo que te da muchas más satisfacciones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no me imagino viendo otra cosa. Eh, Ok. sí estoy diversificado, en el sentido de que tenemos un venue en Valle de Guadalupe, que se Ok. llama Olivo, para que lo sigan en redes. Ok. Súper bien. Em, Hemos estado en el tema de florería, en Oleandra, Ujú. igual, otro tema, pero son puros temas que van ligados A la misma industria, a la pues. misma industria, Ajá. ¿no? Pero es una industria muy noble, Ujú. pues es una industria muy noble. Pandemia que fue, híjole, un gran maestro, pero no quiero que me vuelva a enseñar nada. O sea, ya aprendí lo que tenía que aprender de pandemia. Eh, Fue para nosotros muy difícil porque fuimos la primera industria en cerrar y la última en abrir. O sea, lo primero que se suspendió fueron las bodas y los eventos. Antes Ujú. de cerrar cines y gimnasios. Sí, sí, sí. Y después, primero abrieron cines y abrieron gimnasios y Restaurantes, este. restaurantes y hasta después abrieron los eventos. Ujú. Sí, es cierto. Sí. Entonces, fíjate, nuestra brecha de pandemia Fue la más fue larga. la más larga. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Pues primero hacernos a la idea de que había que resistir, ¿no? O sea, un análisis de dónde íbamos a poder ahorrar un poquito. No despedimos a nadie, creo que es algo bien importante. Somos muy comprometidos con la gente que nos apoya. Eh, en la empresa, la mayoría de los empleados tienen muchísimos años. Ok. O sea, el staff de Base, eventos ajá. base, estamos hablando de que tiene casi los mismos años que tiene el negocio, Ujú. 12, 11, 10 años con nosotros. Wow. Em, en almacenes hay un poquito más de rotación, Claro. normal, pero de cualquier manera tenemos también igual gente que tiene con nosotros 10 años. Entonces somos una empresa también muy comprometida con su personal. ¿Qué hicimos? Inventamos algunas cosas que después los demás empezaron a Replicar, replicar. ajá. Festeja en casa y entrábamos Mm. pero un festeja en casa era eh, el Día del Padre, el Día de la Madre, las graduaciones, Ok. etcétera. Pero entrábamos con uniformes de Overoles casi para el. literal, careta, guante, etcétera, a montarte la promoción era para las personas que vivían en casa. Es decir, no estábamos buscando generar el conflicto ese de que, oye, pues al rato hay 10 contagiados porque tú hiciste Sí. una fiesta, ¿no? A ver, ¿cuántas personas viven en su casa? 6. Llegábamos y montábamos una mesa, todo desinfectado, Ujú. llegábamos y montábamos una mesa para 6 en un paquete que te costaba, que de manera normal te hubiera costado 30,000 pesos y Ujú. lo teníamos en 6,500 pesos. Wow. Porque lo que estábamos buscando era simplemente Resistir. O sea, salir. 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 Wow. Así inventamos festeja en casa el Día de la Madre, el Día del Padre, la graduación, el cumpleaños. Y llegamos a mucha gente que de otra manera nunca Otro perfil de otro clientes. perfil de Ajá. cliente Sí, sí, sí. que de otra manera no hubiéramos llegado, porque luego está el estigma de, oye, es que si Álvaro, llegas con Álvaro, ya cuánto te va a cobrar, ¿no? O sea, pasa, Sí, sí, sí. pasa y sabemos que Que pasa. dicen, a lo mejor ni preguntan porque no No, me ni alcanza. preguntes, ni le preguntes Sí, porque la verdad es que ni te va a alcanzar sí. o te va a cobrar si le preguntas. Sí, ¿Sabes cómo? sí, sí, sí. Y son realidades a las que me enfrento. Sí, Cuando sí. en realidad, o sea, una vez me pasó con una señora que me dijo, oye, es que yo te quería hablar a la boda a mi hija, pero nada más tenía tanto dinero para la boda. Señora, me hubiera hablado. ¿Sabes cómo? O Sí. sea, en realidad nuestro trabajo es atender a todo el público que necesita de nosotros con mucho respeto hacia cualquier esfuerzo económico. Ok, súper bien.
Qué bueno que lo mencionas, porque sí, está esa percepción que como vas avanzando y pues obviamente subes tus fotos de tu portafolio porque estás orgulloso de lo que acabas de crear, ¿no? Y puede ser un gran presupuesto y la gente puede pues intimidarse un poquito, ¿no? Al ver las redes y dice, no, es que ese ya cobra muchísimo, o sea, y es normal pues que pase, pero qué bueno que lo mencionas, No, ¿no? no, creo que y me gusta mencionarlo porque, Ujú, de esa manera creo que la gente puede sentirse con la confianza de llamarnos y saber que va a ser atendida con el mayor gusto y el gran respeto que se merecen, que podemos trabajar de distintas maneras cualquier tipo de presupuesto. súper bien. ¿Qué consejo le darías a una pareja que está comenzando a planear su boda? Digamos, antes de que lleguen contigo, o sea, ¿qué estaría bien que tuvieran definido, por así decirlo? Que no van a discutir, Ok. que no van a discutir. Yo, por ejemplo, cuando llegan conmigo les digo: "¿Sabes qué? Cerramos", le digo: Vamos a tomar un acuerdo los 3. Si el novio dice blanco y la novia dice negro, allá hay una posible discusión, porque uno quiere blanco y uno quiere negro. Ujú. Levanten el teléfono, márcale a Álvaro y que Álvaro te diga si va a ser blanco y negro. La decisión que Álvaro va a tomar no tiene que ver con quedar bien con la novia o con el novio. Tiene que ver con quedar bien con la boda. ¿Qué es lo que más le conviene a la boda? Y ustedes tomen por acuerdo que lo que les voy a aportar en opinión es lo que se va a hacer y ustedes ya no elevan la discusión al siguiente Mm, nivel, porque una boda puede ser un camino muy fácil de transitar o puede ser un camino muy espinoso y muy difícil de llevar. Entonces, ok, mi consejo es algo que ven por amor y con amor y por amor manténganlo y tomen el acuerdo de no discutir y llevar siempre todo el proceso como una gran fiesta. ok, súper bien. Y sí, está suave que eres parte de ese proceso y que al final ya no se vuelve una persona, algo personal entre ellos dos, ¿no? Que tú eres el intermediario y puede ayudar a mediar esa parte, pues también. Correcto. Súper bien. Álvaro, pues muchísimas gracias por haber estado en el podcast. Me queda la última pregunta, que es, ¿qué significa para ti formar parte de uno de los días más importantes en la vida de una pareja? No, pues es un regalo. Es un regalo para mí, porque como te dije, yo creo que la vida te da la opción de ser muchos tipos de hombre, muchos tipos de persona, pero ser una persona de valor, de principios y, y de afectos, creo que es de las cosas que más te va a hacer bien al final del camino, ¿no? Sobre todo cuando tienes hijos a los que quieres dejarles un mensaje claro. Yo tengo dos y trabajo para ellos y trabajo para que ser orgullosos también de lo que sepan que su papá hace. Para mí el mayor de los regalos es y va a ser parte de los mejores recuerdos de la vida de la gente, que cuando pase el tiempo, mm, yo camine, me saluden con el gusto con afecto y como un buen recuerdo en lo que fue en su vida. Perfecto, Álvaro, pues muchísimas gracias por compartir tu historia, tu experiencia. Sin duda alguna, yo creo que este episodio pues le sirve mucho a personas que van iniciando, a parejas. Es una persona que pues referente en toda Baja California y México y yo sé que has tenido también oportunidades internacionales y fue un honor pues tenerte aquí en el podcast. Gracias por habernos dado la oportunidad. Al contrario, muchas gracias y bueno, esperemos que estas palabras les sirvan a la gente y estoy a sus órdenes. Gracias.